¿Quedó alguna consulta, por favor, por hacer? No, ingeniero, quedó claro. Bien. Bueno, Entonces, ¿me confirman, por favor, que se está observando nuevamente el problema uno? sí, sí se ve. Ok, entonces vamos a pasar a hablar brevemente de estas secciones doble T. También alguno de los grupos que expuso mencionó el uso de estas secciones en algunos de sus problemas. Y lo que vamos a hacer ahora es profundizar un poquito en conocer de qué se trata esto, más o menos qué luces se pueden manejar, y también conocer las características de diseño, ¿no?, de este tipo de secciones. Aquí ven ustedes en el lado derecho una fotografía donde se tienen secciones tipo doble T, es decir, que tienen más o menos este perfil, con, digamos, una losa bastante delgada, que estoy marcando, un chaflán que normalmente es de 3 pulgadas, este chaflán en el quiebre, en el cambio de dirección, y luego un alma de ancho variable, ¿no? Tiene un ancho por aquí arriba y luego ese ancho va disminuyendo hasta la base. Normalmente, pues estos sistemas son sistemas de vigas pretensadas, ¿no?, prefabricadas, ¿no? O sea, son prefabricadas porque se hacen en taller, ¿no? Y son pretensadas porque se tensan antes de llevarlas a la obra, pues, ¿no? Antes de vaciar el concreto. Entonces son presforzadas, eh, pero ¿de qué característica? Pretensadas, ¿no? Y prefabricadas además. Si ustedes notan en la fotografía, aquí se observa un apoyo, es un taco de madera, por aquí hay un apoyo más, y al final de la viga hay otro, un apoyo final, ¿no?, un tercer apoyo. Y así en cada una de estas vigas. Y además pueden observar también que estas vigas tienen una ligera curvatura, es decir, se ven más o menos así, ¿no? Se ven de esta forma, precisamente por el preesforzado, ¿no? Tienen una ligera curvatura hacia arriba. Si le quitamos el taco central, esa curvatura se va a perder un poco porque ya va a empezar a trabajar la viga. Aquí está trabajando como si se tratase de la mitad de la luz, ¿no? Porque tiene 3 apoyos, un apoyo central, está trabajando con la mitad de la luz. Si le quitásemos el apoyo intermedio, sí empezaría a deformarse más. Y a la izquierda tienen uno de los usos que se les da a estas vigas, ¿no?, que son bastante utilizadas en garajes, ¿no?, en estacionamientos. Aquí hay unas líneas en el piso que me demarcan una posición de cochera, es decir, aquí va un auto. Y ustedes saben cuánto es esta dimensión normalmente, cuál es lo mínimo que pide el reglamento de arquitectura para una cochera. 560 creo. Por ejemplo, una camioneta puede requerir 560, si hay una puerta detrás, en una vivienda le damos a veces hasta 6 metros para evitar que choque con la puerta, pero lo mínimo que piden los reglamentos es de 5 metros, ¿no? Para un edificio de estacionamientos, seguramente nos van a pedir 550, porque aquí puede entrar pues una camioneta, un auto, ¿no? Si es en una vivienda que yo voy a construir, le tengo que dar mínimo 5 metros. Tendría que comprarme un vehículo que sea menor a eso, ¿no? Pero cuando es un estacionamiento público como este, va a requerir 5,50 y a veces hasta 6 metros. Y ustedes pueden observar que entonces aquí tenemos una fila de estacionamientos y aquí al frente hay otra fila de estacionamientos. Y no se ven columnas en medio, ¿no? No se ven columnas en medio. Y aquí hay una flecha que me dice que los vehículos pueden tener tránsito en doble sentido. Significa esto que el espacio libre, cuando hacemos edificios de vivienda, a esto le damos mínimo 6 metros, pero aquí considerando que hay vehículos de 5,50 y hasta 6 metros por ahí, entonces esto va a tener al menos 7 metros, ¿no? Entonces aquí vamos a tener por lo menos 6 metros como un mínimo en los laterales, 6 metros por aquí y 7 metros al centro. Entonces la luz que deben tener estas vigas, ¿cuánto sería, por favor? 18.
18. Unos 18 a 19 pies, ¿no? Eso es lo que más o menos vamos a tener en estas vigas para estacionamiento. Lógicamente se pueden hacer auditorios con este sistema de vigas y otro tipo de usos, pero digamos una buena muestra de en qué se puede utilizar y el por qué se requiere esa luz es justamente en edificios de estacionamiento, ¿no? Edificios que se dedican exclusivamente a estacionamiento. Tienes 4, 5, 6 niveles de ese tipo. Bien, ¿qué más sucede? Pues que esta viga es prefabricada, esta doble T, y podemos tener a la derecha y a la izquierda vigas prefabricadas, y se va a notar la junta, ¿no? Esta junta, donde estoy marcando con rojo, se va a notar, como aquí la están viendo, ¿no? Vayan a observar, ¿no? Entonces aquí hay, está la viga, digamos, 1, el alma 1, aquí está el alma número 2. Entonces, esta es una viga que tiene esta forma. Y aquí ustedes observan la junta, ¿no? Entre viga y viga que hay, pues nada, simplemente han sido fabricadas en un taller y las han colocado sobre sus apoyos. A veces se han hecho vaciados complementarios en los apoyos para lograr monolitismo, para lograr que haya, digamos, una mejor manera de transmitir las cargas, más líneas de resistencia. Pero lateralmente, como ven, esto es una junta seca, una junta fría, ¿no? Y a veces, como aquí observan en el extremo, se coloca algún elemento para evitar su desplazamiento, ¿no? Este es solamente un elemento transversal que le han puesto, que es una plaquita metálica. Miren lo que puede pasar con estas vigas y con otras que sean prefabricadas si no se han tomado los cuidados necesarios o durante la adquisición, ¿no? O sea, durante la fabricación primero. La fabricación debe seguir ciertos estándares. Durante la adquisición se tienen que pedir pues las pruebas, etcétera, la estadística de la cantidad de elementos fabricados y luego en el proceso de traslado se debe tener cuidado para que estas losas que son bastante delgadas no vayan a sufrir impactos, no van a estar sometidos a cargas que puedan producir daño en ellas. Y luego en el proceso de izaje, montaje, ¿no? Porque vamos a tener que levantarlas, no solo para trasladarlas, sino para ponerlas en una ubicación final, ¿no? Aquí me faltó el tema del almacenaje, ¿no? Que hace un ratito lo acabamos de ver, que hay unos taquitos que hay que colocar a estas vigas. Entonces, la fabricación, la adquisición misma, qué protocolos le voy a pedir, el almacenaje, el traslado hacia la obra y dentro de la obra, y el proceso de izaje, montaje, va a ser el que me va a asegurar pues que no me pase algo como esto, ¿no? O sea, esta debería ser una sección, aquí está una de las almas, aquí está otra de las almas, y esto debió ser así, ¿no? Y aquí a la derecha deberíamos tener lo mismo. Por aquí ya no se ve la siguiente. Eso es lo que han tenido, ¿no? Este volado es un volado que debió tener algún tipo de impacto, ha tenido algún problema. Y es que hoy en día, por ejemplo, se está reduciendo el uso del acero en elementos prefabricados y más bien se le está colocando, ¿qué se le coloca en su lugar? Fibra, ¿no? Ustedes deben haber visto, sea en los cursos de materiales de construcción, tecnología del concreto o también en obra, que se les coloca unas pequeñas fibras al concreto, que pueden ser de polietileno, que pueden ser metálicas, y que ayudan a que soporte tracción, ¿no? Pero generalmente pues estas fibras no son suficientes para darle total resistencia a flexión a un elemento de este tipo, ¿no? O sea, aquí ha faltado algún tipo de refuerzo o ha habido, como vuelvo a repetir, algún impacto con cargas por encima de las esperadas, ¿no? Entonces esto hay que tener mucho cuidado para que no nos vaya a pasar si tenemos que desarrollar algún proyecto de esta naturaleza. Aquí en Trujillo ya han habido experiencias en macro, creo que les comenté la vez pasada, en macro que está por la avenida industrial, de edificios prefabricados, ¿no? Entonces lo que no queremos es que nos suceda una mala experiencia como esta.
Aquí tienen otro caso, ¿no? Imagínense que están subiendo con su auto, ¿no? En esta rampa, están subiendo y de pronto la losa también, como ven acá está la junta, digamos que por acá viene un alma, la otra alma, aquí está la junta y la junta, ¿no? Entonces esto se refiere a una sección de este tipo. Siempre son secciones doble T, ¿no? Entonces, esta porción que ha caído es esta, ¿no? Justo en la subida o bajada de la rampa, como observan. No sé si hasta ahí tuvieran alguna inquietud sobre las secciones T, un poco sobre problemas que se pueden tener si no se saben controlar su almacenaje, etcétera, o algún comentario que quisieran hacer. Ingeniero, una consulta, ya que habla del criterio del almacenaje. Ahí habíamos visto en las imágenes anteriores que han colocado unos tacos. Más o menos, eh, ¿a qué dimensión se deben colocar eso? La posición de los tacos. Bien, sobre el particular es importante mencionar varias cosas, ¿no? Por la primera, eh, en Perú no tenemos mucho la costumbre de utilizar todavía sistemas prefabricados, ¿no? Ya han habido, o sea, ya se utilizan algunos prefabricados como prelosas, como viguetas, cuando hemos hablado, en algún momento hemos mencionado el tema de las vigas en una dirección, ¿no? Cuando estábamos introduciendo el tema de losas en dos direcciones. Hablamos de que existen algunos elementos prefabricados que ya se usan en Perú, ¿no? Edificios también, por ahí hay algunos edificios prefabricados, pero no hay una producción masiva aún, ¿no? Entonces, cuando encargamos a alguna empresa que fabrique este tipo de elementos, pues hay que solicitarle que junto con el producto nos alcancen un manual, ¿no? Ese manual nos tiene que indicar qué cuidados debemos tener con esos elementos estructurales. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema del almacenaje, ¿no? En cambio, si nosotros nos vamos a Estados Unidos y buscamos, por ejemplo, el manual de la PCI o del PCI, ¿no? Es el Instituto de Concreto Preesforzado. Si nos vamos a buscar el manual del Instituto del Concreto Preesforzado, vamos a encontrar ahí, por ejemplo, una viga. ¿Qué pasa si la hizo, por ejemplo, tomándolo de estos dos lugares, ¿no? Y nos va a dar incluso el diagrama en momentos, ¿no? Ya lo tiene calculado el diagrama en momento para el tipo de viga. ¿Qué pasa si una viga la izamos de esta forma? A veces se izan así, con cierta inclinación, porque el lugar por donde va a pasar es un lugar que no le permite hacerlo de otra forma. Y acá viene la grúa. También nos aparecen diagramas de momentos, flectores, que se presentan en estos sistemas, ¿no? Y además nos dicen pues cómo almacenarlo. Nos dice, para almacenarlo debes tener a tal distancia un taco, ¿no? A tal distancia un taco como mínimo, ¿no? Y como máximo también nos dan distancias para evitar que se generen aquí momentos negativos muy altos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a diseñar vigas que van a ser prefabricadas, tendremos nosotros que hacer estos cálculos, ver qué pasa si le pongo solo dos apoyos, qué pasa si le pongo tres, y según eso ir ajustando mi diseño, ya sea la forma de la viga o ya sea colocarle más refuerzo o refuerzo corrugado, por ejemplo. Pero, como vuelvo a repetir, en Estados Unidos, donde hay una producción importante, ya el manual les trae estos datos para las vigas más estándares que existen, pero eso no quita que alguien pueda producir algún tamaño o forma de viga distinto, ¿no? Entonces, son varios las consideraciones. Aquí en Perú sí tendremos que ir al manual para guiarnos de él y poder desarrollar nuestro diseño, digamos, si tuviésemos que hacer algún diseño de este tipo. Espero ya haya aclarado un poquito el tema.
¿Sí se aclaró un poco? Sí, ingeniero. Bien. Ok, gracias. Entonces vamos a continuar. Bien, miren aquí, por ejemplo, en el caso anterior se observaba en este, no, uno atrás, en este se observaba que en los extremos de las vigas, estamos hablando de esta zona, hay una viga transversal y se nota monolitismo, ¿no? O sea, se nota que el concreto de esta viga y del costado están unidos. El proceso constructivo ha sido tal que ha permitido ello. Aquí van a observar, por ejemplo, que hay una holgura, ¿no? Ustedes observen aquí cómo hay una holgura. Esta viga que estoy marcando con una flecha es una viga que es de esta forma, es una T invertida. Y entonces, por los dos lados, puede recibir vigas de esta forma, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos observado un poco las aplicaciones del concreto preforzado y se veían por ahí algunas vigas de puentes? Ese mismo criterio se suele utilizar aquí en sistemas prefabricados, ¿no? Entonces, hay una viga tipo T invertida, que podría ser prefabricada, podría hacerse en obra, y los elementos, las secciones doble T, vienen y descansan sobre esa viga, pero tienen esta muesca, ¿no? Y como observan aquí, hay una sombra incluso porque hay una holgura. Entonces, estas vigas tipo doble T están simplemente descansando sobre la viga T invertida. No se observa aquí conexión alguna en este caso, por ejemplo. Es una manera en que suelen construir en zonas no sísmicas, por ejemplo. Por aquí, en cambio, vemos una viga que tiene la muesca, pero el refuerzo sobresale. ¿Para qué? Para que al momento de vaciar una viga transversal, esto quede unido al menos en la parte inferior, ¿no? O sea, haya continuidad en la parte inferior. Aquí tienen otro caso en donde hay la muesca, pero no sobresale el refuerzo. Entonces, si yo quiero elegir entre un otro sistema, seguramente el de abajo es un sistema con menor seguridad, en zonas donde pudiera haber movimientos. El de arriba es un sistema con un poco mayor de seguridad porque logro integrar la parte inferior de la viga doble T con la viga de apoyo, ¿no? Y a la derecha tienen otro caso en donde se observa un offset, una separación, una junta, una libertad de poder moverse a esta viga doble T, y esta sería la viga T invertida, ¿no? O sea, como hemos indicado antes, esta viga T invertida o L invertida a veces es la que está aquí a la derecha, y esta viga que llega es así, ¿no? Esta está llegando directo, sin muesca. ¿Y qué tiene aquí en esta zona como apoyo? Un pad de neopreno, ¿no? Es como un jeve, similar a lo que se utiliza para los apoyos de puentes, pero en este caso aparentemente es neopreno puro, ¿no? O sea, el objetivo es que en caso de vibración, paso de vehículos, etcétera, no empiece a microfisurarse ni esta viga ni el apoyo, ¿no? Eso es lo que no queremos. Entonces, lo que de alguna manera hace esta plancha de neopreno es reducir el impacto que se produce. La carga la transmite tal cual, pero reduce el impacto. Aquí, como ven, se ha movido, es decir, durante el proceso de izaje no la han colocado adecuadamente, o el sucesivo movimiento de los vehículos, como esto no lo han fijado, ha permitido que esto se vaya desplazando, ¿no? ¿Hasta alguna consulta más? No, ingeniero. Sigamos. ¿Y cómo es que entonces estos sistemas se construyen? Pues, ¿no? Si bien es cierto, lo que tenemos aquí se ha elaborado en una planta, una planta de prefabricados. Estas vigas, por ejemplo, las que le estoy colocando el número 1, son vigas que recibirán una capa adicional de concreto en la parte superior. O sea, aquí va a haber una capa adicional de concreto, con lo cual este espesor va a quedar mucho mayor. Y en esa capa es donde se le suele colocar el refuerzo para momentos negativos, para evitar lo que había pasado por aquí, ¿no? Esto que había pasado por acá, para evitar esto. Entonces, la sección tiene esta forma, probablemente tenga poco refuerzo,
¿no? O algún nivel de refuerzo, pero el refuerzo solo esté aquí abajo, para cuando esté trabajando, por ejemplo aquí para que trabaje el momento positivo, pero luego se le hace un vaciado adicional de concreto. Entonces hay vigas a las que se les pone concreto adicional, otras no, y aquí puedo colocar este refuerzo complementario que le ayudará a soportar el momento negativo, ¿no? Entonces hay vigas a las que no se le hace esa capa adicional, entonces si no se le coloca el refuerzo adicional pueden tener este problema. Esta, ¿por qué nos damos cuenta que sí va a tener concreto? Porque aquí vemos las mechas de fierro que salen, ¿no? Estas mechas son las que se van a doblar a la izquierda y a la derecha. Entonces ustedes van a ver finalmente cualquiera de estas vigas tipo doble T, así, ¿no? Para que cuando hagan el vaciado del fierro, perdón, del concreto adicional, queden integrados y trabajen monolíticamente. Esa es la idea del diseño. Aquí las tienen entonces ya a estas vigas en proceso de montaje, pues, ¿no? ¿Cuál es el uso que se le va a dar a esto? Estacionamientos. Incluso como aquí en la esquina hay una columna y vamos a colocar la sección doble T de la esquina, por eso tiene esta muesca, ¿no? Porque justamente ahí hay columna. Entonces, la losa superior no va a estar integrada a la columna, simplemente va a estar topando con ella. La parte baja, como ven, aquí no sale ningún refuerzo. Aquí no sale ningún refuerzo. Entonces, estas secciones doble T simplemente van sobrepuestas contra esta viga, ¿no? Esta viga, ¿qué sección tiene? Es una sección L, ¿no? Así invertida. Entonces, las vigas otras solamente van a llegar así y nada más. Como vuelvo a repetir, estos sistemas pues se pueden utilizar o se adecuan muy bien a zonas que no presentan riesgo sísmico. No sé si hasta ahí alguna consulta más. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hay alguna inquietud? Sí se entiende, ingeniero. Está claro, ingeniero. Está claro, ingeniero, gracias. Bien, sigamos entonces. Bien, como ya vimos, hemos hablado un poco de las vigas tipo doble T, vigas prefabricadas. Precisamente por quedar una al lado de otra, lo que va a suceder es que cuando pase una llanta de vehículo, por ejemplo, esta viga que aparece en color gris va a deformarse y las vigas de su costado ni se van a enterar, ¿no? Entonces va a haber aquí una grada. Esa es la grada que se está mostrando por aquí, ¿no? Miren, acá se ve que hay un desnivel, ¿no? Esta sería la viga doble T y esta sería otra viga doble T, ¿no? Entonces, cuando pase el vehículo, primero se asienta donde llega la llanta primero, y cuando la llanta pasa al otro lado, como aquí, ya se asienta esta y esta queda un poquito más arriba. ¿Se entiende también esa parte, verdad? Lo que tal vez es el dispositivo, ¿no? Claro, justamente lo que tenemos aquí es una plancha metálica. Esta planchita metálica que estoy sombreando ha tenido que colocarse con anclajes dentro de la fabricación, ha tenido que terminar con una planchita, y aquí también esta plancha metálica tiene anclajes. A veces nosotros cuando colocamos anclajes colocamos así en forma de fierro curvado, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, eso hay que hacer un cálculo, un diseño para saber si voy a colocar, por ejemplo, 2 o 3 a lo largo de la viga, ¿no? 2 o 3 dispositivos de esta naturaleza. La idea aquí es que se tenga en cuenta esto, ¿no? Esto es parte de ya un diseño en acero, no en concreto, pero esto va a tener que ir soldado, ¿no? Lo que se ve aquí en la flechita es soldadura, ¿no? Es soldadura. Entonces, esta platina va a estar soldada a la platina vertical de la derecha y de la izquierda. Y los sucesivos pasos de vehículos pueden dañar esa platina, ¿no? Entonces hay varios sistemas. El más simple es soldadura directa, y aquí tienen visto desde arriba, ¿no? O sea, si esta fuera mi sección doble T, y aquí está la otra sección doble T, lo que aquí observan ustedes es una vista desde arriba. Están observando la junta, ¿no? Esta es la junta desde aquí,
hasta aquí, ¿no? ¿Qué le ha pasado aquí al concreto? Se ha ido deteriorando. Esta es la plaquita metálica lateral, esta es la otra plaquita metálica y esta es la horizontal, ¿no? Aquí, como ven, ha habido fatiga de la soldadura. O sea, la soldadura, cuando esto se construyó, trabajó muy bien, han pasado algunos años y por sucesivos cambios de esfuerzos ha terminado por quebrarse la soldadura. Eso es el fenómeno de fatiga, ¿no? Ciclos repetitivos de esfuerzos pequeños terminan dañando al material. Y aquí a la derecha también esto se ha fracturado, ¿no? Aquí lo ven, esta fractura también por fatiga. Entonces aquí lo que está buscando es lo mismo, ¿no? Que ambas losas, esta es una losa y esta es la otra, y esta es la junta, el espacio entre ellas, no generen estos cambios de estas gradas que se veían por acá, ¿no? Entonces van a existir diferentes tipos de dispositivos que los van a comercializar o nosotros podemos fabricar el nuestro, pero que hay que tener en cuenta también que al usuario hay que darle un manual diciéndole que haga una revisión periódica a partir del primer año, del segundo año, dependiendo de nuestro diseño, para que en su momento oportuno se pueda hacer el cambio de esto o utilizar otro tipo de dispositivo, ¿no? Que no tenga este problema de fatiga, por ejemplo. Ingeniero, Sí. una pregunta, ¿y esa separación más o menos de cuánto es? Normalmente hay zonas en donde esta separación es de apenas 1 centímetro. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Cuando se trata de un último techo, hay que tener mucho cuidado con el tema de lluvia, ¿no? Porque por ahí filtra agua, ¿no? En este caso, las separaciones que han tenido aparentemente están por el orden de 2 centímetros, 1 pulgada, ¿no? Pero basta con que tengamos 1 centímetro de separación, ¿no? En esos casos, incluso, como en las primeras fotos que veíamos, no habían estos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí, si quiero pasar temas de electricidad, acá ven un foco, por aquí ven una tubería, se pasan debajo de la losa, ¿no? Y lateralmente, acá, este espacio que estoy marcando con el check, este espacio es de 1 centímetro apenas, ¿no? Estas vigas tienen un peralte importante, tienen un vaciado por la parte superior, lo cual las hace más rígidas, y muchas veces si ese vaciado es continuo, incluso aquí esta separación es a tope, ¿no? Ya no hay ni siquiera el centímetro, cuando voy a vaciar en la parte superior concreto. Por ahí va a filtrar un poquito de concreto, de hecho algo de agua como en cualquier encofrado, pero los pongo uno al lado de otro, ¿no? Cuando no hay una capa adicional de concreto, se les deja, como digo, el tope de 1 centímetro, ¿no? Y cuando ya tenemos luces muy, muy grandes, podemos tener separaciones de 1 pulgada, ¿no? Que es para permitir el acomodo cuando hay temperaturas importantes, cambio de temperatura importante. Es Bien, entonces, esto un poco lo hemos hablado, ¿por qué? Porque generalmente ustedes van a los libros y encuentran de frente el problema, los números, y muchas veces no se llega a entender totalmente de qué trata el problema o por qué utilizamos estas vigas doble T, ¿no? Son vigas bastante versátiles para construir prefabricados. Bien, entonces, aquí nos dicen que hay una viga cuya altura es de 36 pulgadas, ¿no? El peralte total es 36 pulgadas. Está simplemente apoyada, ¿no? El problema no tiene gráfico, tiene solamente lo que está arriba. Le he agregado un gráfico para que nos ayudemos a entenderlo. Y una luz de 40 pies. Esto es casi 14 metros de luz, ¿no? Más o menos 14 metros de luz. Su sección transversal, es decir, el área que hay aquí, es de 210 pulgadas al cuadrado. Esta, por los datos que tenemos en el problema, parece una sección no estándar, porque las secciones estándar suelen tener más área, ¿no? Pero básicamente sí nos sirve para desarrollar el problema, ¿no? Para eso sí nos sirve. Y nos dicen que el centroide está ubicado a 4.6 pulgadas. Entonces yo aquí voy a escribir 4.6. ¿Desde dónde? Desde el tope, desde arriba. Esta es la fibra que se le llama top normalmente,
o superior, y esta es la fibra inferior, ¿no? En inglés se escribe así, bottom. Entonces vamos a utilizar el subíndice T cuando los esfuerzos se miden arriba, y el esfuerzo, perdón, el subíndice B cuando los esfuerzos se miden abajo, en la parte inferior. Bien, sobre esta viga actúa una carga muerta sobreimpuesta de 1230. Entonces, esta carga distribuida, cada uno de estos son cargas, ¿no? Son flechitas hacia abajo, es 1230. La carga viva es 2160. Y nos piden que calculemos otra vez la fuerza, así como en los problemas anteriores, en la parte A y B del problema 1, nos pidieron carga de preesfuerzo, aquí también nos están pidiendo lo mismo. Pero en este caso vamos a balancear el peso propio de la viga, la carga muerta sobreimpuesta y la mitad de la carga viva. En los problemas anteriores hemos estado balanceando, por ejemplo, una carga puntual o una carga distribuida, pero no me decían de dónde provenía. Ahora sí, ¿no? Me están diciendo el peso propio tengo que balancearlo. ¿Qué más? La carga muerta sobreimpuesta también, y de la carga viva solo quiero balancear la mitad. Esa es la condición que nos estamos dando. ¿Qué otra información tenemos? La excentricidad del tendón es 28 pulgadas. Entonces, si yo pusiera aquí, vamos a borrar para poder colocar el tendón. Ahí creo que es suficiente. Ese es el centroide, la línea discontinua celeste. Me marca por dónde pasa el centroide de esta viga. Y el tendón está ubicado con una excentricidad de 28 pulgadas en el centro de luz. Entonces, por aquí hay 28 pulgadas. Y aquí tengo el tendón, ¿no? Esta vez no me dicen cuál es el diámetro. En el problema anterior me daban un número estimado para tener el diámetro del conjunto de cables que conforman un tendón. Aquí me dicen, bueno, al eje del tendón tienes 28 pulgadas. ¿Dónde? En el centro de luz. Y en los extremos, la excentricidad es 0. A ver, ¿cómo procederían ustedes? ¿Cuál sería el procedimiento que seguirían para poder desarrollar este problema? Escucho al que desee participar. Ingeniero. Adelante, adelante. Tendríamos que también hallar la fuerza, o sea, tendríamos que componer la fuerza distribuida W en una sola fuerza. Claro, cuando tratamos de balancear cargas, lo que hacemos es tener una sola carga W, por ejemplo. En este caso, como dices tú, habría que sumar nada más, ¿no? Recuerden que estamos haciendo un análisis para calcular una carga de preesfuerzo bajo condiciones de servicio, ¿no? Ya saben ustedes que en condiciones últimas hay que amplificar cargas y demás, pero para este caso en particular lo que tú dices es correcto. Bastaría con sumar las fuerzas para tener la carga W, ¿no? Entonces, podríamos decir que el peso de esta viga yo lo puedo calcular así, ¿no? El peso propio es igual al área de la viga. Recuerden que el área me han dado, que es 210 pulgadas al cuadrado, multiplicadas por, cuando expusieron la semana pasada, algún grupo nos decía el concreto pesa 150 libras por pie cúbico, y otro grupo nos dijo el concreto pesa 160. Ese es más o menos el orden de magnitud. Cuando tenemos vigas, pues, para concreto preforzado, generalmente es un concreto bastante más denso y se recomienda trabajar con el 160, ¿no? Entonces yo aquí tengo 160 libras por cada pie cúbico. Pero recuerden que estas son pulgadas al cuadrado, ¿no? Entonces para transformarlas a pies al cuadrado tengo que dividirlo entre 12 pulgadas por 12 pulgadas, ¿no? O sea, lo estoy dividiendo entre 144 para transformar el área de esta sección a pies cuadrados. Y pies cuadrados arriba
con pies cúbicos abajo me va a dar libras sobre pie. Eso es lo que voy a obtener. ¿Ok? Entonces, estamos dividiendo entre 12 para transformar de pies a pulgadas, como son cuadradas 2 veces, y voy a tener arriba pies cuadrados, abajo pies cúbicos, y me va a quedar libra sobre pie. ¿Cuál sería, por favor, el peso propio de este tipo de sección? 233.3. Entonces, eso nos está dando aquí 233.3 libras sobre pie. Y a eso hay que sumarle, me dijeron que queremos que se balancee. ¿Balancear qué cosa? El peso propio, ahí lo tenemos. La carga muerta sobreimpuesta. Y de la carga viva solo la mitad. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Entonces la carga W sería igual a 233.3 más la carga muerta sobreimpuesta 1230 y más la carga vive servicio 2160. Me dijeron solo la mitad, ¿no? Acá está solamente la mitad. ¿Ya? Solamente la mitad de la carga viva. O sea, 2160 sobre 2. ¿Cuánto es la carga W, por favor? 2543.2. Bien, entonces ahora tenemos un problema similar al que habíamos desarrollado antes, ¿no? Porque ya sabemos que un cable de esta forma me va a permitir balancear P por E, y eso tiene que ser igual a W L cuadrado sobre 8, ¿no? Entonces, donde la longitud es 40 pies, la carga está también en libras sobre pie, y la excentricidad está en pulgadas. Ojo, entonces la excentricidad, que yo la conozco, tengo que transformarla a pies, ¿no? Para tener pies a la izquierda y pies a la derecha. Y de ahí voy a despejar la carga P, que va a ser una carga en libras esta vez, ¿no? Estamos trabajando libras. Voy a obtener libras como respuesta. Entonces, W es 2543.3, la longitud al cuadrado es 40 al cuadrado en pies sobre 8, y el E, que es 28 pulgadas, hay que transformarlo a pies, 28 entre 12, y eso hay que pasarlo a dividir, ¿no? Eso nos va a dar finalmente el resultado. ¿Alguien tiene la respuesta? Ah, ingeniero, usted dijo que era 40 entre 12 y después lo hemos separado, ¿no? No, el 40, como está en pies, dejémoslo en pies. La excentricidad transformémosla a pies. Esta excentricidad de 28, pasémosla a pies dividiéndola sobre 12, ¿no? Y ahí reemplazamos y nos va a dar la carga en libras. O sea, la longitud no la toquemos, sino solamente la excentricidad. Sale 217.997.14. Correcto, redondeándolo, 218 kips, ¿no? Entonces aquí obtenemos como respuesta final 218 kips. Esa sería la fuerza que habría que aplicar
para poder balancear el 100% del peso propio, el 100% de la carga muerta sobreimpuesta, que es cuando aquí arriba tenemos que colocarle algún peso, ¿no? Y el 50% de la carga viva, que es lo que nos habían indicado para esta excentricidad, ¿no? Para esta excentricidad. No sé si queda alguna pregunta, alguna inquietud sobre esto. Ingeniero, una consulta. En este ejercicio hay una condición diferente que nos están dando al ejercicio anterior. Es el caso de que en este ejercicio nos mencionan que debemos considerar el peso propio de la viga y en el anterior no nos decían eso. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a diseñar estos tipos de vigas, ¿qué consideraciones deberíamos tener, ¿no? Al considerar, o cuándo consideramos o cuándo no. Muy bien. Depende de varios factores, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese que construir, vamos a hacernos un espacio acá. Vamos a suponer que yo necesito hacer una construcción. A ver, aquí tengo columnas. Y tengo, por ejemplo, esta losa de la que estamos hablando, que es la que quiero colocar. Vamos a ponerlo por simplicidad así, ¿ya? Esta es una viga doble T. Y aquí hay otra viga doble T. Entonces, lo que quisiera que tomen nota es de lo siguiente, ¿no? Si yo voy a construir un estacionamiento y me dicen que aquí puedo tener, por ejemplo, una altura libre, vamos a suponer de 2 metros 50, porque pueden entrar camionetas que tengan, o sea, una camioneta que esté de esta forma, ¿no? Pero que además arriba lleva un portaequipaje, ¿no? Me van a pedir 250. Y voy a tener por aquí tuberías de sistemas eléctricos, de sistemas de agua, de sistemas de desagüe y de sistema contra incendio, ¿no? Sobre todo el contra incendio es lo que me van a exigir y es lo que tiene mayor diámetro normalmente. Entonces aquí voy a necesitar probablemente unos 15 centímetros adicionales. En el problema acabamos de trabajar con una viga de más o menos 34, 35 pies, ¿no? Perdón, pulgadas. O sea, estas vigas, más o menos unas 30 y tantas pulgadas. Eso son 90 centímetros. O sea, quisiera que vayan tomando nota de la altura que vamos sumando, ¿no? Y esta viga, hemos dicho, esta viga es una viga tipo T, invertida, ¿no? Sobre esta puedo apoyar el total de la viga. Ahí pierdo más espacio. Y la otra forma es que a la viga le haga esta muesca que hemos hablado. Y entonces ahí pierdo menos espacio, ¿no? Porque parte de la viga doble T está hacia abajo y parte hacia arriba. Aquí todo está hacia arriba, ¿no? Entonces aquí necesito mayor altura. Aquí necesito menor altura, ¿no? Entonces, a eso súmenle, ¿no? Súmenle acá unos 40 centímetros adicionales, que sería más o menos esta altura, 40 centímetros, y súmenle los 90 de la viga que tenemos aquí, ¿no? Entonces, miren de cuánto me queda un piso ya ahora. Y pónganle 5 centímetros de acabado. 5 centímetros de acabado. Entonces, ¿de cuánto me está quedando desde el piso terminado inferior hasta el piso terminado superior? ¿Qué altura estoy consumiendo? 2 metros 50 más 40 y más 15 son 3 metros 05, más 5 por aquí, 3 metros 10 y más 90, 4 metros. En un sistema prefabricado puedo tener ese nivel de
de consumo de espacio, ¿no? Entonces, si hay una vía, esa vía me permite, tiene un ancho y me da el permiso el municipio, me dice acá solamente puedes colocar ese mismo ancho como altura. Entonces yo lo que voy a tratar es quizá de no construir 4 metros, sino 3, pues, ¿no? Entonces, van a existir varios factores, uno de ellos el arquitectónico. Si hay disponibilidad de espacio, si esta vía es muy ancha y no me interesa, no me afecta el hecho de hacer pisos de 4 metros, pues los haré, ¿no? Pero si hay esa afectación, pues construiré tradicionalmente o buscaré cambios de tal manera que tenga cosas como estas, ¿no? Para empezar. Es decir, cuando ya voy a diseñar mi viga, si estoy en un caso de estos, yo puedo decir, bueno, yo quiero que esta viga, así como está, la monto y ahí terminó todo. No quiero ponerle una losa encima, etcétera. La viga como tal quiero que se lleve el total del peso. Eso significará pues que en el cálculo dirás que soporte el peso propio, que soporte el 100% de la carga muerta y que soporte el 100% de la carga viva, por ejemplo, ¿no? Eso va a requerir una viga bien peraltada. Pero si dices, no, yo además voy a ponerle por acá fierro corrugado, voy a poner fierro corrugado, entonces voy a poder reducir la altura de la viga, puede ser que me vaya solo a 80 centímetros o a 60, y entonces también puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que los cables solamente se lleven el 50% de la carga viva. Entonces, en resumen, no podemos dar una receta directa que nos diga, ¿saben qué? Para tales casos usa tanto, para tales casos usa tal valor, sino que, como vuelvo a repetir, depende de varios otros factores, ¿no? Depende de espacio disponible, depende de si tengo facilidad para que en el lugar donde voy a hacer estas vigas tipo T invertida, tipo doble T, perdón, pueda colocar cable y además barras de refuerzo. La mayoría de productores prefieren no colocar refuerzo corrugado, porque es un paso más, ¿no? Igual que en una obra, mientras más partidas tengo, más tiempo me demoro, ellos prefieren no utilizar refuerzo corrugado. Pero eso va a significar mayores peraltes si es que quisiera llevarme el 100% de la carga, ¿no? Entonces ahí es donde entra a tallar un poco la decisión del proyectista después de analizar estos y otros factores, ¿no? No me puedo detener más, pero por lo menos espero darles con esto una idea preliminar al menos, ¿no? Precisamente para esto, lo que queremos es analizar ya ahora en el estado de servicio, ¿no? Es lo que venimos haciendo en esta clase, analizar en estado de servicio. No hemos averiguado todavía esfuerzos, ojo, hemos analizado en el estado de servicio qué carga P puede balancear los efectos de ciertas cargas externas, ¿no? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero lo que queremos ahora repasar es cómo se determinan los esfuerzos permisibles, pero para ello es necesario revisar algunos conceptos previos. También en las exposiciones, algunos grupos han hecho cálculos respecto a esfuerzos permisibles, han calculado el módulo de sección, radio de giro al cuadrado, etc. Pero, como vuelvo a repetir, la idea es que estos conceptos no queden solo como una idea que se les vaya a desaparecer después, se vaya a perder, sino que se profundice. Y por eso es que vamos a desarrollar esta parte, ¿no? Vamos a estudiar lo que pasa inmediatamente después de la transferencia. O sea, se aplica la carga, se corta el cable, digamos, transfiere la fuerza al concreto, y luego cuando ya actúa el total de la carga de servicio, ¿no? En esas dos etapas nos interesa conocer los esfuerzos permisibles en estado de servicio. Todavía no estamos analizando carga última. Entonces, para ello, vamos a revisar estos conceptos, ¿no? Les encargo a ustedes en este momento que determinen el módulo de sección, los dos módulos, porque esta viga tiene dos módulos, esta también. Voy a trazar aproximadamente el centroide. Hay un módulo de sección cuando mido hacia arriba, la distancia del centroide hacia la fibra superior, y hay un módulo de sección cuando utilizo la distancia del centroide a la fibra inferior.
Les doy unos minutos para que puedan hacer estos cálculos. Pueden revisar cualquier información que tengan disponible de estática, de los cursos de estática, o resistencia a materiales. Van a encontrar lo que es módulo de sección, a manera de repaso, y radiogiro. ¿Ya? Entonces necesitamos esos datos. Aquí también tengo un valor de Y sub T, y aquí un valor Y sub B. ¿Hacia dónde se miden estas distancias? Hasta las fibras extremas, o sea, no al fierro. Ojo, si hay fierro por aquí no estoy viendo hasta el fierro, sino a la fibra extrema del concreto, aquí también a la fibra extrema del concreto, en todos los casos. Y tenemos aquí un caso final, en donde también hay dos módulos de sección que queremos conocer. Aquí está el siguiente. Si alguien, por ejemplo, tiene una hoja de Excel donde antes haya calculado esto, al comienzo, cuando hemos hecho losas, cuando hemos visto losas en dos direcciones, alguien ha calculado inercias. Si tiene la manera de poder incorporar allí, por ejemplo, el cálculo del módulo de sección, puede compartir su pantalla, me indica para darle la posibilidad de compartir, ¿no? Y podamos continuar. A ver, les doy unos instantes. ¿Quién se anima a compartirnos la solución? A ver, ¿quién se anima a poder calcular? Alguien que tenga claro el concepto de qué es un módulo de sección, cómo se calcula, o alguien que ha hecho una búsqueda rápida y me pueda decir con qué expresiones podemos determinarlo. A ver, de los grupos que expusieron estos temas, ¿algún grupo o algún integrante que quisiera mejorar su nota? Que nos pueda comentar cómo se calcula el módulo de sección, o qué cosa es, o en todo caso, para qué nos sirve. Ingeniero, estoy investigando y dice que hay dos módulos de sección, elástico y plástico. Conforme, vamos a calcular los módulos de sección elásticos. Vamos a calcular los módulos de sección elásticos. Gracias. Ya, por Sí. ejemplo, de una viga rectangular, sería la base por la altura, entre 2 dividido entre 6. ¿Base por altura entre 2 o base por altura al cuadrado? No, base por altura al cuadrado entre 6. Conforme. Entonces vamos a tomar nota de esto. Voy a abrir aquí. Vamos a abrir un archivo nuevo. Entonces vamos a tener así, ¿no? Cuando yo tengo una sección de ancho B y altura H, ustedes han calculado la inercia como BH al cubo sobre 12. Y además han utilizado, por ejemplo, esta medida, que es H medios, como la distancia tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Porque en este caso se trata de una sección uniforme. H medio sería esa dimensión. Voy a darle acá con una línea. Aquí también. Entonces, el módulo de sección siempre se ha representado como la inercia entre la distancia. Si es hacia arriba, y es sub t, lo vamos a utilizar esta nomenclatura, pero aquí voy a ponerle el t arriba, esfuerzo en la fibra superior, acá sí lo dejamos ahí abajo, normal. Y el otro módulo de sección elástico lo vamos a poner aquí abajo. S sub b
será igual a la inercia, que es única, para el eje que estamos analizando, entre y sub b. Entonces, cuando ustedes dividen, efectivamente van a obtener lo que tú has mencionado, bh cubo sobre 12 dividido entre h medios. Y decías tú que eso nos sale 6, ¿no? 6 veces b por h al cuadrado. Aquí abajo nos va a salir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se trata de una sección que tiene simetría respecto... Es sobre 6. Sí, perdón, ahorita lo ajustamos, disculpa. Gracias. Porque tiene simetría respecto al eje rojo que he trazado. Gracias. Entonces, nos está dando esto, ¿no? El 12 pasa abajo, el 2 pasa arriba, me queda un sexto de BH cuadrado. Y aquí también. Entonces, ¿qué sucede con las otras secciones que les he mostrado? Las otras secciones ya no tienen eje de simetría horizontal, ¿no? Cuando hacemos el trazo horizontal, ya los valores de y sub t y y sub b ya no son iguales, lo mismo en esta otra y sub t y y sub b ya no son iguales. Pero sabemos cómo calcular inercias. En el caso de una sección rectangular es bastante simple, como aquí lo hemos visto, pero ahora hay que utilizar Steiner, ¿no? Entonces, por favor, determinen primero el centroide. Una vez que tienen al centroide van a conocer estos dos valores y luego pueden calcular la inercia y dividir la inercia entre dichos valores y obtendremos el módulo de sección elástico, que es el dato que usamos en concreto armado. Cuando diseñen en acero, van a utilizar tanto el módulo de sección elástico como el módulo plástico. Ahí utilizan los dos en acero, ¿no? Nosotros aquí no nos interesa las propiedades plásticas porque el concreto no llega a plastificar igual que el acero, ¿no? Entonces nos basta con el módulo de sección elástico, que es además el que corresponde a un análisis en servicio, ¿no? En servicio. Para diseño en acero, el módulo plástico lo utilizamos cuando ya el acero ha fluido, etcétera, ¿no? Pero aquí trabajamos en servicio. Entonces, les doy unos minutos que lo puedan calcular. Si alguno, como le digo, tiene una hojita de cálculo que nos ayude, vamos determinando estos valores. Ingeniero, ¿puedo compartir? Ingeniero. Sí, con Gerson. Sí, la inercia, bueno, me sale. Ahora te doy posible compartir ya un instante. Ya, yo voy a dejar un ratito de compartir. Ya, ahora sí puedes hacerlo tú. Ya. A ver. Ya, sí se ve. Perdón. Quiero ver. ¿Se ve? Sí se ve. Ya, aquí era creo 5 pulgadas el H. La base 6. Y peralte 60. Aquí el ancho contra. 60 es el ancho del ala. Arriba, Aquí. ahí es contra. 60. 60. Lo que tú tienes como 116, 60. Ajá. Y lo que tienes como 55 es 20. Lo que tienes 55 en rojo es 20. O sea, el otro valor sería 25, ¿no? Ese es 25. Y abajo es 6. Perfecto. Esos son los datos. Ujú. Y sale Entonces tendríamos 18.017. 18.000 pulgadas al cubo, a la cuarta, perdón, ¿no? Claro. 18.000 pulgadas a la cuarta. Conforme. Bien, Ujú. lo que estás haciendo ahí primero es ubicar el centroide. ¿Dónde queda el centroide medido en Y? ¿Cuál es la posición?
Desde abajo, medido desde abajo hacia arriba, ¿a qué altura se encuentra el centroide? ¿O las medido de arriba hacia abajo? ¿Cómo lo has calculado? No, no, acá está mi eje, de acá de abajo hacia arriba. ¿Y cuánto es el centroide? ¿Cuánto mide esa distancia? Ah, 18 es. y acá está, 18.93. Correcto. Entonces, ahí ese sería, ahí le has puesto como y s sub g, cámbiale en lugar de y s sub g, y sub b, ¿no? Y sub b, para que sea la distancia inferior. Ya está. Y a la derecha puedes escribir y sub t. A la derecha o abajo, como gustes, ¿no? Y sub t igual. Ya, si puedes, justifícalo hacia la derecha ese texto para que no se mezcle con el 1893. Ya está, entonces Ya, a la altura total tienes que quitarle el 1893. ajá. A los 25 le restas 1893. Ya, si puedes cambiar el color a esas dos celdas de respuestas, y si puedes crecer un poquito más, ampliar tu pantalla, un zoom para que tus compañeros puedan apreciarla, ahí está perfecto. Entonces, hasta ahí lo que hemos calculado es el centroide, la distancia que hay del centroide a la fibra inferior y la distancia que hay del centroide a la fibra superior. Eso está en pulgadas. Ponle ahí in a la derecha. Vas a ver que son pulgadas. Y ahora puedes calcular ahí de abajo nomás el S. Debajo de Y sub B, S sub B. Igual. Y lo que hacemos es dividir la inercia que tú has calculado, entre Y sub B, ¿no? Tu inercia que es 18.000, entre Y sub B, y ahí la inercia entre Y sub T. Me quita los decimales nada más, por favor. Ese sería Y sub T, Y sub T. No es Y sub, perdón, S sub T, ST. Ajá, ahora sí. Quita los decimales, redondealo sin ningún decimal. ¿Qué unidades tendríamos, Gerson? ¿Cuáles serían las unidades de lo que acabo de calcular del módulo de sección? La inercia bueno, es a la cuarta, ¿no? Al cubo, en el cubo. Conforme, colócale ahí por favor in 3, ¿no? Ya. Ya. Está, ponle también algún color, si quieres el mismo amarillo. Y no sé si alguno de tus compañeros tuviese alguna inquietud, alguna duda de cómo proceder al cálculo del módulo de sección. Ya. ¿Alguna inquietud tuviesen con sus compañeros? No, el cálculo no, más bien la definición, ¿no? O el concepto que vendría a ser este módulo de sección, o para qué nos serviría. Ya, conforme. Tengo, Sí, no, adelante. creo que nos permitiría este módulo de sección calcular los esfuerzos, si no me equivoco, ¿no? Al multiplicarse por su momento. Conforme, así es. O sea, el módulo de sección es una propiedad geométrica de las secciones transversales, de las figuras geométricas en general, ¿no? Cualquier figura geométrica que yo la pretenda utilizar como una sección transversal de un elemento sujeto a flexión, le puedo calcular el módulo de sección dividiendo, como decíamos, la inercia entre la distancia hasta la fibra, en donde me interesa averiguar esfuerzos.
Ingeniero, y para hallar el esfuerzo sería el momento entre el módulo de sección, ¿no? Así es, momento sobre módulo de sección directamente. Con eso tendríamos los esfuerzos. Y si quiero en la fibra superior, utilizo S sub T. Si quiero en la fibra inferior, S sub B. Ujú. Conforme. Muchas gracias, Irving. Entonces, dejo de compartir para poder continuar y Ya. aclarar un poquito más la importancia de esta información. Sí, ahora dejo de compartir. Bueno, Muchas gracias. Irving. ¿Me confirman que están observando? Sí, sí se ve. Bien, entonces si ustedes hubieran tenido, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, vamos a quitarle esto, que fue un comentario aparte, una viga simplemente apoyada para algún estado de cargas cualquiera, el estado de cargas pudiera ser cualquiera, ustedes pueden conocer el diagrama de momentos y pueden hallar el momento máximo, sea positivo o sea negativo, y si conocen la forma de la sección, les pueden pedir trazar el diagrama de esfuerzos, sean estos esfuerzos de compresión o sean esfuerzos de tracción, ¿no? Y ustedes decían esto, ¿no? En resistencia de materiales, esfuerzo es igual al momento actuante por una distancia y entre una inercia. Y el módulo de sección es esto justamente, ¿no? Por eso decimos esfuerzo igual a M sobre S. Entonces, ¿para qué me sirve el módulo de sección? Alguien podría decir, pero si es lo mismo dividir entre la inercia y multiplicar por la distancia. Sí, efectivamente. Viéndole el problema como lo estoy planteando en ese instante, es lo mismo, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve tener Y, tener I o tener S? Es equivalente. Pero cuando diseñamos en preesforzado, resulta que lo primero que yo voy a averiguar es el valor S requerido. Voy a averiguar un valor de S que requiere mi sección y en función de ese valor S, voy a buscar en unas tablas qué sección deseo y luego ya pues podré conocer su inercia, su centroide, etc. Entonces, como nuestro problema es un problema en el cual tenemos que dimensionar el peralte de una viga, por ejemplo, siendo de forma doble T, de forma rectangular, de forma tipo T, etc. Yo no empiezo tanteando y diciendo, bueno, le voy a dar tanto de altura, tanto de ancho, etc. No, lo que empiezo es, en función de ciertos parámetros, voy a tratar de averiguar cuál es el módulo de sección que se requiere. ¿Y por qué tengo que hallar un módulo de sección requerido? Porque si ustedes se dan cuenta, el módulo de sección está relacionado con el esfuerzo. Entonces, ¿qué pasaría en una viga a la que yo le aplico una carga de preesforzado, ¿no? Una vez que suelto, aquí está el cable, hemos visto que la viga se va a deformar hacia arriba, producto de las cargas de preesfuerzo. ¿Qué sucedería si aquí esto se fisura, ¿no? O sea, si este esfuerzo actuante F sub T, por ejemplo, en el momento de la transferencia de cargas, Ft sub I, ¿qué pasaría si resulta mayor al Ft límite del concreto? ¿No? Que se va a agrietar simplemente. Entonces, como nosotros conocemos estos valores límites del concreto, lo mismo en compresión, aquí abajo, por ejemplo, 0.6 de F' C sub I, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay unos límites que también se han revisado en las sesiones pasadas y ahora vamos a recapitular, con estos límites yo puedo conocerlos, aquí está el límite, este es el límite, y conozco el momento, entonces, ¿qué me va a dar como resultado? Un S requerido. Y a partir del S voy a buscar en tablas y voy a ver con qué sección me quedo y entonces recién voy a conocer su inercia y recién voy a conocer el valor de Y sub T o Y sub B. No sé si hasta ahí se entiende un poquito la idea, ¿no? Luego lo veremos mejor con el problema, pero quisiera que me confirmen si hasta ahí se va entendiendo más o menos por qué lado vamos a trabajar, hacia dónde apuntamos.
Pues, Sí, 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 o sea, ese F sub T, eso vendría a ser las características del material. No había escuchado muy bien esa parte, no sé, ingeniero, a ver si podría repetir eso. Sí, Daniel, conforme. O sea, nosotros hemos visto que tenemos lo siguiente. A ver. Cuando hacemos la viga, supongamos que es una viga pretensada, la hacemos sobre el suelo, ¿no? En una cama de tensado. Normalmente aplicamos las cargas de tensión, las aplicamos normalmente cuando este concreto tiene, por ejemplo, 3 días. Vamos a suponer que, perdón, estoy al revés, ¿ya? Sería 3 días si fuera un post tensado, ¿no? Imagínense un post tensado que el concreto tiene apenas 3 días. El concreto se hizo para que llegue a, vamos a poner 420 kilos sobre centímetro cuadrado, pero este F'C es a los 28 días, ojo. Pero al día número 3 va a tener, por ejemplo, 240 kilos, ¿no? Vamos a suponer que el día número 3, este F se llama FC sub I. Vamos a suponer que sea 240 kilos, ¿no? ¿Esto cómo se investiga? Bueno, hay varias tablas que nos pueden decir cuál es la capacidad que alcanza el concreto a los 3 días, a los 7 días, a los 21 días, ¿no? Pero, lógicamente, para poder aplicar la carga de preesfuerzo, tendré que hacer un ensayo a probetas que me demuestren que efectivamente se ha llegado al valor con el cual he hecho el cálculo, ¿no? Eso es algo importante. Puede ser que la teoría me diga 3 días, pero esa semana hubo mucho frío, la mezcla tuvo algún aditivo de menos o de más, y resulta que llego al quinto día y recién alcanzo esta capacidad, recién al quinto día podría aplicar mi preesfuerzo. Entonces, en ese momento de la aplicación del preesfuerzo, ¿qué le va a pasar a esta viga? Esta viga se va a curvar, ¿no? Se va a curvar de esta manera. Y aquí abajo van a actuar compresiones y aquí arriba van a actuar tracciones. Y no queremos que estos esfuerzos sean tan grandes que dañen al concreto y estos tampoco queremos que sean tan grandes que lo agrieten, ¿no? En ninguno de los dos extremos. De ahí aparecen los términos que hace un ratito comentábamos aquí, ¿no? Que debemos revisar con un poco más de detalle. El FT sub I, el FC sub I, etcétera, ¿no? Que a veces es un porcentaje o es la raíz cuadrada del F' C sub I, por ejemplo, ¿no? Con un factor aquí adelante. Eso lo vamos a discutir con un poquito más de detalle. Entonces, si comparamos o tratamos de enlazar lo que hemos visto hace más o menos ya una hora con lo que acabamos de conversar, hace un rato estábamos tratando de resolver estos problemas. Me decían, aquí hay una viga que a futuro, ojo, a futuro, cuando esté trabajando en servicio, con cargas totales, por ejemplo, o parciales, hemos visto que en un caso se trabajaba con el 50% de la carga viva, en ese instante lo que yo quiero es que esta carga balancee ya sea las cargas de servicio totales o parciales. Entonces lo poníamos así, ¿no? Así, o también hemos visto otro caso en donde lo hemos puesto, por ejemplo, así, y en la parte de la teoría incluso hemos visto un caso en donde esto podría estar así, ¿no? El cable. Entonces, estos cálculos que hemos visto solamente me permitían determinar cuánto debería ser esta fuerza P, controlando esfuerzos, por ejemplo, que no haya tracciones en el extremo, por ejemplo, para tratar de balancear el total de la carga de servicio o parcialmente. Pero hasta ese momento no habíamos verificado qué esfuerzos ocurren acá, ¿no? Este esfuerzo no tengo idea de cuánto sea, y este tampoco tengo idea. En el problema inicial ya se me había dado una sección, se me decía la sección mide tanto o es así. Pero en los problemas reales, yo lo que voy a tener es un esquema estructural, voy a saber qué cargas van a caer sobre esta viga, pero tengo que analizar toda la viga, tengo que saber si es doble T, si es sección cajón, y tengo que determinar todas sus dimensiones, todas. Esto
lo voy a hacer ¿cómo? En función de los esfuerzos, ¿no? Entonces los esfuerzos me van a llevar a calcular un S requerido, y con el S requerido voy a tener que recurrir a tablas que ya han trabajado otras personas, por ejemplo el PCI, que es el Instituto de Concreto Preesforzado, y cuando encuentre que cumple con el S que yo requiero, o sea, con el módulo de sección elástico que necesito, para evitar que se agriete, sea en la parte superior o en la parte inferior, ante las cargas totales, o ante las cargas parciales, o en el momento de la transferencia, puedo analizar cualquiera de los casos. Recién voy a poder decir, bueno, acá tengo 1, 2, 3 secciones que cumplen. Y ya utilizaré algunos criterios para decir, me quedo con esta, con la primera, con la segunda, con la tercera. Y a partir de allí haré una verificación, porque aquí, por ejemplo, yo no sé cuál es el peso propio. No tengo idea del peso propio. Tengo que estimarlo. Cuando elija la sección, voy a tener que regresar, después de elegir una de ellas, regresar para verificar que efectivamente el peso propio sea el que yo calculé, y si cambió tengo que hacer un chequeo, pues, ¿no? No sé si hasta ahí queda un poquito más claro. Sí, perfecto, ingeniero. Ahora sí quedó más claro la explicación. Bien, gracias, Daniel. No olviden siempre que tengan alguna inquietud, sea porque no lo escucharon bien o porque yo no lo supe explicar bien, me piden, por favor, me hacen saber para buscar la manera de siempre aclarar los conceptos. Ok, entonces, si tuviesen ustedes esta primera sección, que es la rectangular, ¿no? Si tuvieran esta sección rectangular, ya saben cuánto vale el módulo de sección. ¿Me lo puede dictar, por favor, Moncada? ¿Cuánto había salido? El S sub B. S sub T primero. No, yo no entiendo, trabajé la sección T. Perdón, está bien. Vamos a la sección T. El S sub T de esta sección T, ¿cuánto salió? El S sub T salió 2.968. S sub T, 2.968. Y el S sub B salió 952 pulgadas al cubo. Gracias. Entonces, ¿para qué hemos hecho este pequeño ejercicio? Porque cuando tengo secciones tipo T, lógicamente el centroide va a estar a veces en toda el ala, a veces un poquito debajo, pero esta distancia siempre va a ser pequeña y esta distancia siempre va a ser más grande cuando tengo secciones de esta forma, ¿no? Tipo T. Lo mismo pasará en la de abajo. Va a pasar por aquí el centroide, ¿no? Este va a ser el valor de Y sub T y este va a ser el valor de Y sub B. Como la inercia es única, cuando ustedes quieran calcular el módulo de sección y dividan la inercia, si el valor de Y es pequeñito, les va a dar un S alto, ¿no? Eso es lo que estamos obteniendo aquí. Como Y es pequeño, Y sub T es pequeño, les da un S alto. Y como Y aquí es más grande, al dividir les va a dar un S más pequeño. Eso es lo que van a encontrar generalmente en las tablas, ¿no? Eso va a ser una ayuda a entender que el módulo de sección hacia la parte superior siempre es más grande, ¿no? Eso que no lo encuentra. Y cuando calculo esfuerzos, miren, esfuerzo es igual a momento entre S. ¿Dónde va a ser el esfuerzo más pequeño? ¿Arriba o abajo? Aquí en la fórmula se dan cuenta. Abajo. ¿No? El esfuerzo va a ser más pequeño arriba. ¿Por qué? Porque arriba tengo el S más grande. Cuando yo coloque aquí S sub T, me va a dar un esfuerzo pequeñito. En cambio, cuando coloque S sub B, me va a dar un esfuerzo mucho más grande, ¿no? Entonces, ese es el problema que vamos a encontrar siempre en las secciones, o la característica, si quieren, de las secciones, ¿no? Que arriba los esfuerzos van a tender a salir más pequeñitos y que abajo van a tender a salir más grandes. Entonces, muchas veces el S sub B va a ser, vamos a decir así, quien nos decide el diseño. O sea, va a ser fácil encontrar secciones que cumplan con S sub T, seguramente, pero en lo que más debo fijarme y no debo perder el control es en el S sub B, ¿no? Ambos deben cumplir, pero generalmente el que va a mandar va a ser S sub B. ¿Hasta ahí está claro también?
Sí, ingeniero, o sea, si ese sub B quiero aumentarlo, no. O sea, en este caso, yo tengo una sección cuyas medidas me imaginé y les di, ¿no? Y les di medidas. Ujú, Pero ¿cuál era el objetivo? Primero que recuerden cómo calcular un centro y una inercia, calcular un ujú. módulo de sección, pero sobre todo darse cuenta de que para las fibras superiores el S sub T es mayor y para las fibras inferiores el S sub B es menor. Y que cuando se trata de hablar de esfuerzos, si yo quiero calcular un esfuerzo, con un S sub B voy a obtener esfuerzos más grandes y lo que quiero justo en una viga es tratar de reducir los esfuerzos, ¿no? Entonces van a tener problemas en donde les salga esto, ¿no? S sub T tiene que ser mayor o igual, por ejemplo, que 2000 pulgadas al cubo. Eso van a obtener en una parte del problema. Y S sub B les va a salir, tiene que ser mayor o igual que 1500, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes vayan a las tablas, va a ser fácil encontrar varias secciones que cumplen con S sub T. Pero la que más le debe preocupar es esta, porque, por ejemplo, si yo necesitara 1500 y vengo, esta no cumple, ¿no? Solamente tiene 952. ¿Se dan cuenta? O sea, con el S sub T ya cumplí, porque mayor a 2000 sí tengo 2900, me sobra. Pero como módulo de sección inferior, va a ser, es lo que más a ustedes, digamos, van a tener que controlar, ¿no? El S sub B. Van a empezar a checar, hasta que encuentren la primera que tenga 1505, por ejemplo, ya esa la escogen, ¿no? Lo vamos a ver ahora entonces en la solución del problema. Esto era un tema introductorio. Si alguno, por ejemplo, tuviera interés en decir, yo quiero en mi tesis plantear secciones que sean económicas o secciones en donde sean óptimas, donde se gaste poco material y se tenga el máximo valor de S, podría pues plantear una tesis donde quiere hacer una empresa destinada, por ejemplo, a prefabricados, ¿no? Y podría hacer análisis de este tipo. Lógicamente tendrá que guiarse de los manuales que existen ya en otros países para ver si alguna de esas secciones las puede adecuar o puede incluso crear secciones más económicas todavía, ¿no? Bien, entonces vamos viendo este problema. Quisiera que me confirmen si están leyendo el problema, si se ve bien. Es el problema número 4, ¿sí se lee? Sí, sí se ve. Ya. Sí, se ve. Miren, en este caso, ¿cuántos pies tenemos? 60, 60. que es más o menos, ¿cuántos metros? Prácticamente 18 metros de luz, ¿no? Un caso típico de estacionamiento, como lo hemos venido conversando hace un instante. En este caso, el tendón me dicen que es quebrado en un punto. Hemos visto que hay tendones de esta forma. Acá hay un recubrimiento, no lo he podido dibujar bien, pero hay un espacio libre, ¿no? Y hay tendones quebrados en dos puntos, por ejemplo, así, ¿no? O sea, aquí hay un quiebre y aquí hay otro quiebre. Es un tendón que no está roto. El término quebrado es por decir que la línea no es continua, ¿no? Es una línea quebrada. Me piden que utilice el enfoque de esfuerzos permisibles del ACI 318-2014. Entonces, ahí un poco la pregunta que hacía Benítez, Daniel, tenía que ver con esto, ¿no? La semana pasada se comentó, se desarrolló este tema de los enfoques, ¿no? Había un enfoque de la ASHTO. El enfoque del ASHTO me daba ciertas condiciones para los tendones adheridos, para los no adheridos, ciertos esfuerzos permisibles. El ACI me daba otros esfuerzos. Algunos decían, lo que ha hecho ASHTO es tomar los valores del ACI, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí algunos valores se van a aparecer. Aparecían los criterios de secciones tipo U, secciones tipo C, secciones tipo T. ¿Qué pasará, por ejemplo, si me piden considerar esto? A ver, alguno del grupo que haya hecho esto, ¿qué tipo de sección sería? Si me dicen que el esfuerzo en tracción va a ser 12 veces radius F', ¿será una sección de transición, agrietada o no agrietada? A ver, antes de entrar al problema.
alguien del grupo que nos quiera hacer recordar si esta sería una sección no agrietada, agrietada o en transición. En la semana pasada se explicaba que existían unos límites para determinar si una sección es agrietada, es no agrietada o está en una zona de transición, ¿no? Esos límites eran relacionados con 7.5 raíz de F'C, con 6 raíz de F'C y con 12 raíz de F'C. Ya lo vamos a ver en un rato, pero de ahí se desprende si la sección es no agrietada, agrietada o sección en transición, ¿no? Y habíamos aclarado también que cuando hablamos de ese tipo de agrietamiento, lo estamos hablando en servicio, ¿no? O sea, no estamos hablando de una falla, como cuando diseño una viga de concreto armado y diseño para la rotura, no estamos hablando de ese tipo de fisuras que hace que el acero empiece a fluir, ¿no? No estamos hablando de ese instante en que el acero fluye, no. Estamos hablando de cómo es que trabaja la viga en servicio, es decir, con cargas que todavía no están amplificadas. Para cargas no amplificadas podrían haber ligeras fisuras por acá, sí podrían haber algunas, pero no son fisuras que signifiquen falla. Ya, eso es lo importante que por lo menos hasta ahora hay que captar. Bien, miren, en este caso, yo no sé cuánto mide la viga, es como me vienen los problemas en la realidad, ¿no? En la realidad, yo no sé de qué tamaño va a ser la viga, tengo que predimensionarla. No sé qué ancho le voy a dar. No sé cuánto pesa el peso de la viga, no tengo todavía una idea. Lo que sí sé es qué debe soportar. Debe soportar una carga de servicio, una carga viva de servicio, porque sé el uso, en este caso se trata de estacionamiento. Tengo una carga muerta sobreimpuesta porque sé que aquí voy a colocar un vaciado, si es de concreto, eso lo vamos a leer un poco más adelante, o tal vez se trata específicamente de una carpeta asfáltica, ¿no? Entonces, en este caso es una carga pequeñita, como ven, es de 100 libras por pie. Debe ser una carpeta asfáltica, nada más lo que se le está poniendo a este sistema de pisos para el estacionamiento, ¿no? Entonces, la carga viva la conozco por el uso. La carga muerta sobreimpuesta, que son los acabados que voy a colocar encima, los conozco. En este caso será, como digo, un vaciado muy delgadito de concreto o asfalto. A esta viga no se le va a colocar capa adicional de concreto. Entonces aquí aprovecho, en las tablas ustedes van a encontrar este término. El término pretoped, que significa que hay vigas que ya vienen con todo el concreto y hay otras que vienen mucho más delgaditas, como hace rato conversábamos, y necesitan, o sea, vienen con unos fierros aquí y necesitan que le coloquemos el concreto adicional. ¿Ok? En este caso ya es una viga que no va a requerir capa adicional porque ya la trae, ¿no? Ya la trae la capa adicional. Considerar que es concreto de peso normal, porque muchas veces cuando las luces son importantes se suele utilizar concreto de peso liviano, en este caso es peso normal. La resistencia del concreto que se especifican en los planos es esta. Ojo, esta resistencia es la que ustedes conocen, la que va a darse a los 28 días, ¿no? Entonces, al día 28 deberíamos alcanzar esta capacidad, pero cuando se haga la transferencia, o sea, se tensa el cable, se hace el vaciado del concreto, se corta el cable, esto va a suceder al día 3, día 4, ¿no? Entonces, lo que nos dicen es que en el momento de la transferencia, el concreto va a alcanzar el 75% de este valor, de los 5.000. Y también en la semana 11 se desarrolló con bastante detalle de parte de dos grupos el cálculo de pérdidas, ¿no? Hasta 3 grupos vieron el tema de pérdidas. Todo lo que era pérdidas por acortamiento elástico, pérdidas por flujo plástico, pérdidas por asentamiento de los anclajes, etc. Aquí se nos está diciendo que
las pérdidas que dependen del tiempo, desde que inicia la carga hasta el final, se estiman en 18%. O sea, aquí no están dando un valor redondeado final, pero recuerden ustedes que en los cálculos que se habían desarrollado, se tenía que conocer cuál era el volumen de concreto, la superficie del concreto, ¿recuerdan? O sea, este concreto tiene una superficie, o sea, tiene un área, que es S, y tiene un volumen, y había una relación de volumen sobre superficie, ¿no? Tenían que conocer, por ejemplo, la humedad que hay en el ambiente. Toda esa información tenía que ver con el cálculo de pérdidas, el tipo de anclajes, etc. Aquí nos están diciendo, bueno, que el total se estima en 18%, porque ahorita no sabemos ni siquiera la patente que vamos a utilizar, entonces podemos iniciar nuestro cálculo con este valor. Después se puede hacer un ajuste, ¿no? Pero tenemos que empezar con un número, en este caso 18%. Los cables son cables relevados de esfuerzos con 270 KSI de resistencia a la rotura. Y, como decía al principio, nos limitan que el esfuerzo en tracción vaya a llegar a este valor, ¿no? Este es 12 veces raíz de prima C. No tiene por qué superarlo. Hasta ahí no sé si hay alguna consulta, algo que no se entienda en el problema o que necesite aclaración. ¿Está claro hasta ahí? Jóvenes, ¿me confirman que Sí. están escuchando? Ok, bueno, tenemos 5 minutitos Sí. para poder darle parte del desarrollo y mañana lo completamos. Bien, entonces me dijeron que las pérdidas son del 18%. Como las pérdidas son del 18%, vamos a trabajar con el 82% de la fuerza inicial. Lo que decíamos hace un rato, si las cargas son aplicadas al tercer, cuarto día, esperamos que el concreto haya alcanzado al menos el 75% de capacidad. Eso generalmente lo logramos a los 7 días, ¿no? Pensemos que hay 7 días, o que se hace un curado de vapor, eso sí se puede lograr en 24 horas, podemos llegar al 75%, por ejemplo. Entonces, ¿75% de cuánto? De 5.000, que es el esfuerzo a los 28 días. Entonces, esperamos que en el momento de la transferencia el concreto tenga esta resistencia. Esta resistencia. A esta resistencia se le llama F'C, pero su I, ¿por qué? Porque es en la etapa inicial, en cuanto se hace la transferencia de cargas. Por eso es su índice I. En tracción, nosotros esperamos que no se supere este límite. ¿Qué cosa es FTI? Es el esfuerzo en tracción, también durante la etapa inicial, por eso va la letra I, que es 3 veces raíz de 3.750. ¿De dónde sacan esto? Del ACI, ¿no? Hemos dicho que vamos a utilizar el enfoque del ACI. ¿Ok? ACI 318-2014. Ustedes van a ir al ACI, que está en unidades inglesas, lógicamente, para poder aplicar raíz de 3.650 PSI, ¿no? Entonces, esto sería el esfuerzo que no queremos superar. Si en el concreto hay esfuerzo por encima de esto, el concreto se va a agrietar y no queremos que suceda. Entonces, ¿qué me dice el ACI? El ACI me da dos límites. Me dice, en una viga, aquí en el extremo, sí se admiten tracciones, pero tienen otro límite. Aquí al centro también me dice, sí admito tracciones, pero ¿con qué límite? Con este límite que dice aquí, ¿no? Cualquier sección fuera de extremos. O sea, en los extremos hay otra fórmula, pero para cualquier sección que esté ubicada por aquí o esta del centro, utilizo con 3 raíz de F'C. El asterisco lo he colocado para que ustedes ubiquen esta expresión en la norma, ¿no? La ubican para que la tengan
la tengan clara y sepan por qué la estamos utilizando. Y cuando ya el concreto alcance los 5.000 PSI, es decir, después de 28 días, o si se hace curado pues a vapor, probablemente al día 7, 8 ya tengamos la resistencia total, en ese instante no se debe superar de 12 raíz de F'C. Y ese es el que tiene que ver con si la sección es agrietada, no agrietada o de transición. Bien. El esfuerzo admisible de compresión, es decir, cuando tengamos en un inicio, ¿no? en la etapa inicial, en la transferencia, quiero averiguar yo los esfuerzos, los estoy limitando al 60%, que es lo que también me indica, ¿quién? El ACI 318-2014. 60% del esfuerzo que vamos a tener en el momento de la transferencia. Es decir, de los 3.750, eso me da 2.250 PSI. Bueno, no sabemos cuál es la medida de la viga, no tenemos una idea de eso, pero sí podemos asumir una manera de predimensionarla con esta expresión. Así como en vigas de concreto decíamos altura más o menos L sobre 12, L sobre 10, L sobre 14, en preesforzado, si estamos hablando de un sistema de piso, no de vigas propiamente que soportan a otros elementos, sino que vigas que soportan a sí mismo, podemos utilizar el 5% de la luz, ¿no? Y eso nos da más o menos 36 pulgadas. Entonces yo esperaría que esta altura sea más o menos 36 pulgadas. No es el valor final, es un estimado que estoy haciendo. Tampoco conozco cuánto va a medir esta distancia S a ejes y los volados que son S medios, pero lo que les he puesto acá es más o menos una relación que se suele encontrar en este tipo de vigas que se autosoportan, ¿no? O sea, ¿qué hace esta viga? Se autosoporta a sí misma y a una pequeña carga de acabados más la carga viva, ¿no? No recibe, por ejemplo, vamos a decir, tabiques o cargas de otras columnas o carga de otras vigas, ¿no? Sino que se soportan a sí mismas más algún nivel de carga muerta muy pequeña y la carga de uso, carga viva. Entonces, más o menos va a encontrar que el ancho de esta sección es aproximadamente 1/7 de la altura total, que la altura total más o menos es igual a S medios. Entonces, díganme ustedes qué valores tomarían, ¿no? Si más o menos H vale 36, ¿cuánto valdría S? Hemos acá estimado un valor. Si H es 36, ¿cuánto sería S? 72 pulgadas. 72 por acá. Este sería 36. 6. Este sería también 36. La altura de la losa más o menos es 1/8. No es que estos valores sean exactos y así lo encuentran en las tablas, más o menos, ¿no? ¿Cuánto sería H sobre 8? O sea, 36 sobre 8. 4.5. 4.5 pulgadas. Más o menos eso es lo que yo espero tener en mi losa final. Tengo que ir a una tabla luego para confirmarlo. Y como ven, el ancho del alma es variable, más o menos a la mitad de altura, 1/7. ¿Cuánto sería 1/7 de 36? Cinco punto catorce. 5.14. 5.14. Bien. Entonces no consideren estos chanflanes, porque estamos haciendo solo un estimado, estamos asumiendo, ojo, después vamos a tener que confirmar. Entonces díganme cuál sería el área, por favor, el área de esta sección en pulgadas al cuadrado. Ya tienen todas las medidas para calcular el área.
A ver, para poder completar esta parte, y ya el resto lo hacemos mañana. Pero ¿cuál sería el área, por favor? Me sale 971.82 pulgadas cuadradas. Conforme, 971. Entonces podemos tener, voy a ponerle acá 972 redondeando, 972 pulgadas al cuadrado. Entonces el peso de esta viga, igual que hemos calculado en el problema anterior, sería esta área multiplicada por 160 o 150 libras por pie cúbico, es lo que hicimos antes. Y además las pulgadas las dividimos entre 144 para transformarlas a pies cuadrados, ¿no? ¿Cuánto nos daría de peso en libras por pie? ¿1080? 1080. Yo voy a trabajar entonces, vamos a suponer que el peso propio de la viga es 1000, ¿no? Lo que hemos hecho es un estimado. Cuando ya elijamos la sección definitiva, me va a salir si esto es 1000, 1100, 1200 y vamos a tener que regresar aquí de todas maneras. Pero para lo que sigue, estamos trabajando con 1000. En los libros ustedes van a encontrar que a veces el autor de frente elige, dice, supongo 2000. ¿Por qué? Porque ya tiene una cierta experiencia, ya sabe cuánto pesa una viga, ¿no? Yo aquí quiero darles alguna pauta para este tipo de vigas, de tal manera que para otra luz, otro tipo de carga, ustedes también puedan hacer un estimado que no sea tan lejano del final, ¿no? Bien, entonces, Dios mediante, el día de mañana continuamos con la solución de este problema. Voy a colgar en un instante el archivo que no les había puesto no se los había colgado. Y el día de mañana deberíamos completar el desarrollo de este problema. Que tengan buenas tardes, gracias por su asistencia. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Luego, ingeniero, gracias. Gracias a ustedes. Pero